Amado pueblo de Venezuela, a continuación, la revelación sobre el secreto escondido en el nombre de Venezuela. El poder de un nombre. Consideraciones importantes. Antes de comenzar la clase y entrar en la revelación sobre el nombre de Venezuela, es necesario preparar nuestra mente y expandir el horizonte de los ojos espirituales para ver la verdad que se irá mostrando ante ustedes. Para lograrlo, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primeramente, el propósito divino del nombre de Venezuela está escondido en las Sagradas Escrituras. Debemos preguntarnos, ¿desde cuándo Venezuela escribes tu nombre con B labiodental, pero lo pronuncias con B labial? En este orden de ideas, pregúntate, ¿será posible que en algún momento de tu historia tu nombre fue escrito como lo pronuncias, con B labial, Venezuela? Que nuestros aborígenes originarios lo pronunciaban de esa forma y que los españoles conquistadores, de una manera despectiva, minimizante, diminutiva, nos colocaron el nombre de Pequeña Venecia. ¿Será que la pronunciación originaria era esa, pero los conquistadores la adaptaron a su idioma y no a la voz aborigen originaria hasta convencernos que significa Pequeña Venecia? Venezuela. Presentaré una relación entre el origen de la palabra Venezuela, su etimología, a la luz de las Sagradas Escrituras y su consecuente relación con el idioma hebreo. Hazte la pregunta, ¿será que en tu nombre se esconde un propósito divino, Venezuela? Para entender el secreto escondido en el nombre de Venezuela, debemos ver la relación que hay entre el español y el hebreo y cuáles son las coincidencias que se presentan en esta escritura, entendiendo que los textos bíblicos traducidos al español fueron escritos primeramente en idioma hebreo, que hay palabras en español que mantienen su raíz hebrea. A su vez, debemos entender que el pueblo Israel de Dios, descrito en las Sagradas Escrituras, no tiene una ubicación única y exclusiva en el Estado judío de Israel, sino que fue esparcido por las naciones. Ezequiel 11:16. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Tomando en cuenta estas consideraciones descritas, sigamos este vuelo para descubrir el misterio del secreto escondido en tu nombre, Venezuela. El poder de un nombre. Debemos entender que un nombre encierra un diseño, que un nombre encierra un destino, que un nombre encierra un propósito. Y que en la historia bíblica, siempre que Dios quiso señalar un propósito, o puso un nombre o cambió un nombre. Y tu nombre ya no será Abraham, Padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, Padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Génesis 17:5. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob,
sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a Dios y a los hombres y has prevalecido. Génesis 32, 28. Escucha, Venezuela. Siempre que Dios quiere darle un propósito, una misión o un destino a una persona o a una nación, le da un nombre conforme a su palabra. Así te dice el Señor de los ejércitos, y te llamarás Venezuela. A partir de este momento se presentarán los indicios y las evidencias del secreto escondido en tu nombre, Venezuela. Etimología del nombre. Martín Fernández de Enciso, en su libro Suma de Geografía del año 1519, aparece el nombre Venezuela. Como está escrito de esta forma, cito, desde el cabo de San Roma al cabo de Coquibacoa hay 3 isleos en triángulo entre 2 cabos y encima de ella está un lugar de casas de indios que se llama Venezuela, que está en 10 grados. Continuando, Antonio Vázquez en el Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, escrito en 1629, aparece el nombre Venezuela. Y él explica, cito, Venezuela en la lengua natural de aquella tierra quiere decir agua grande, por la gran laguna de Maracaibo que tiene en su distrito, como quien dice, la provincia de la Grande Laguna. Basado en lo anteriormente mencionado, usted debe conocer y tratar de entender que la voz aborigen que originó el nombre de nuestra nación ya existía mucho antes de la llegada de los españoles. Por otra parte, y en lo pertinente al nombre de Venezuela, ¿qué opinaría usted si el nombre de esta nación, el cual ha sido pronunciado desde nuestros orígenes por los primeros pobladores nativos, como si se escribiera Venezuela con B labial, tiene documentación histórica? En este sentido, el primer escritor venezolano con obra impresa, documentada, el doctor José Luis de Cisneros, en el año 1764, tituló su obra Descripción exacta de la provincia de Venezuela, dejando evidenciado que el nombre de la nación también era escrito por los pobladores autóctonos con la letra B labial, la cual ha regido la pronunciación del nombre desde siempre por parte de sus nativos. Podemos observar en la portada de este libro cómo está escrito provincia de Venezuela con B labial, que es el comienzo o la base de la revelación que le presentamos a continuación. Este dato es importante para entender la revelación escondida en el nombre de Venezuela, en virtud que han tratado de modificarlo desde un principio, tratando de ocultar el propósito divino que Dios le ha dado a esta nación. Aún a pesar de todos los intentos por ocultar la verdad, esta siempre ha prevalecido. Y aunque en la psique del colectivo lograron inocular su escritura con la letra B, la bidental, nunca pudieron quitarnos la forma correcta de pronunciarlo. Los venezolanos pronunciamos el nombre de nuestra nación con la letra B labial, y sobre esto profundizaremos subsiguientemente.
Siguiendo este orden de ideas, el nombre original de Venezuela está íntimamente relacionado con el primer nombre dado a nuestra nación por Cristóbal Colón, judío converso, cuando a ella llegó por primera vez en su tercer viaje, 1498, y pensando que había llegado al Edén de Dios, la llamó Tierra de Gracia. Venezuela, desde un principio, quisieron minimizar tu propósito, llamándote Pequeña Venecia. No eres pequeña. Tu primer nombre te lo dio Cristóbal Colón en el año 1498. Tierra de Gracia. En 1519, Martín Fernández de Enciso, en su libro Suma de Geografía, te transcribe Venezuela como un nombre autóctono y originario. Antonio Vázquez, en el Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, en 1629, cita Venezuela. Y un venezolano, José Luis de Cisneros, en el primer libro documentado de tu nación, escribe en 1764 descripción exacta de la provincia de Venezuela. Venezuela. De esta forma podemos ver la evolución de tu nombre. Tierra de Gracia, Venezuela, y hoy Venezuela. Pero en un principio era Venezuela con B labial. Para entender la revelación escondida en el nombre de Venezuela, debemos conocer antes un dato interesante sobre cómo funciona la mente humana a la hora de leer y percibir un escrito. En la siguiente lectura, observemos cómo nuestra mente puede entender el significado de las palabras y las frases correctamente, aun a pesar de que hay un desorden interno. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué entendemos el significado de estas palabras de que Jesucristo es el Señor a pesar de no tener el orden correcto? Estudios científicos han revelado que la alteración del orden de las letras en una palabra de un texto no afectan la capacidad de las personas para entenderlo. En este sentido, para evitar los problemas de lectura, basta conservar la primera y la última letra de cada palabra. El cerebro puede entender todo si no se cambian la primera y la última letra, además de tener en cuenta otros dos factores: no modificar la extensión de las palabras y tener cierta idea sobre lo que se está leyendo. Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra de Dios nos revela y está escrito: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, evidenciándose que el principio y el fin son verdades inalterables para Dios, quien en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este principio evidencia un origen divino en la humanidad, donde se puede ver claramente que estamos diseñados por Dios, aún para entender su palabra. Tomando en cuenta lo anteriormente planteado, para entrar en la revelación del nombre de Venezuela,
es necesario tomar en consideración el idioma hebreo, la lengua original con que Dios creó al mundo, resaltando el caso específico de la letra B, sea labial o labiodental, que en hebreo se pronuncia bet. Esta letra representa dos fonemas diferentes. Cuando la letra se encuentra al principio de la palabra, se escribe y se pronuncia con B labial, bet. Cuando está en el medio o al final de la palabra, se escribe y se pronuncia como B labiodental, bet. En el idioma hebreo se lee y escribe de derecha a izquierda, en contraposición al español, que se hace de izquierda a derecha. Lo antes expuesto nos permite buscar la revelación del nombre de Venezuela de la siguiente manera. B labiodental, bet, es igual a B labial, bet. Recordando lo anteriormente expuesto sobre la evolución del nombre de Venezuela, tierra de gracia, Venezuela, Venezuela, pero que José de Cisneros, en su primer libro documentado, escribió Venezuela con B labial. Recordemos y hagamos énfasis. En hebreo, la letra B, sea labial o labiodental, tiene el mismo uso y su utilización en B labiodental o B labial va a depender de si está al inicio, sería B labial, o al final de la palabra B labiodental, recordando que el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Revelación del nombre. A continuación presentaremos las evidencias de la revelación. Recordemos lo siguiente. Martín Fernández de Enciso, en su libro Suma de Geografía, año 1519, escribió Venezuela con una cedilla. Nota: la cedilla es una letra derivada del alfabeto latino, la cual es un diminutivo de la seda visigótica, que es una variante de la Z latina, que evolucionó en las letras TS, Z, S o C según las circunstancias. Este es un dato importante de entenderlo para profundizar en la revelación que les presentamos. Venezuela. Si colocamos y cambiamos la B labiodental por la B labial y la cedilla por la Z, que fue la letra en que evolucionó, leeríamos Venezuela. Más, si la ordenáramos como la vería una persona que tuviera un conocimiento de la lengua hebrea, leeríamos Venezuela. ¿Qué está escondido en ese nombre? Bene, Uziel, A, porque la mente relacionaría el lenguaje conocido con las letras que está leyendo. Y una persona que leyera hebreo leería Venezuela. ¿Qué significa ese nombre en hebreo? De lo anterior se derivan las siguientes palabras, las cuales tienen un significado específico en el idioma hebreo. Bené, Uzi, El, Uziel, A. El significado de las palabras es el siguiente. Bené significa hijos. Uziel, Dios es mi fuerza. Uzi, fuerza o fortaleza. El significa Dios y A es un indicativo de un género femenino. El nombre de Venezuela es femenino, Venezuela es mujer. Para seguir profundizando en la revelación, recordemos que Antonio Vázquez, en su compendio
y Descripción Indias Occidentales, 1629, escribió Venezuela. Y José Luis de Cisneros, Descripción exacta de la provincia de Venezuela, en el año 1764, escribió Venezuela con B labial. Siguiendo con la revelación, ahora con el nombre Venezuela, si cambiamos la B labidental por la B labial, leemos Venezuela, tal cual como lo escribió José Luis de Cisneros. Si buscamos el orden como se podría leer en el lenguaje conocido para la lengua hebrea, se leería Bene el Usa, dentro del cual están las siguientes palabras. Bene el Usa. ¿Cuál es el significado hebreo de estas palabras? De lo anterior se derivan las siguientes palabras, las cuales tienen un significado específico en el idioma hebreo. Bene el Usa. Bene significa hijos en la lengua hebrea. El significa Dios. Usa significa fuerte. De acuerdo a los principios previamente establecidos del idioma hebreo, datos históricos y lo que encierra el alfa y el omega en la palabra escrita, basado en Venezuela con la cedilla y en Venezuela con la B labidental o Venezuela con la B labial, primeramente podemos concluir: el significado de nuestro nombre es los hijos de la fuerza de Dios, los hijos del Dios fuerte, la hija del Dios fuerte. Escucha, Venezuela, eres la hija del Dios fuerte. Dentro de la palabra de Dios hay mucha evidencia del destino divino que Dios tiene preparado para Venezuela. Sin embargo, en esta primera clase y en lo pertinente al nombre, traemos las siguientes citas bíblicas escritas en Deuteronomio e Isaías. Deuteronomio 32:21. Ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré sus celos con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación insensata, necia. Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Yexibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará contigo y tu tierra será desposada. Amados, presten atención en esta cita. Está escrito en la primera cita que esa nación será una nación necia. Y que esa tierra será llamada Beula. ¿Qué pensarían ustedes si en el nombre de Venezuela están escritas esas palabras? Será parte de nuestro destino. Porque desde el principio, los españoles, tratando de minimizarnos, nos llamaron Pequeña Venecia. La pequeña Venecia. La pequeña hija necia. ¿Será que ha habido necedad en la nación de Venezuela porque nos hemos apartado de nuestro Dios? Pero hay un destino divino en nosotros a pesar de nuestra necedad. Seguimos con la revelación. Ahora comencemos a sumergirnos profundamente en la revelación. El nombre de Venezuela con la cedilla. La cedilla evolucionó a la C cuando iba antes de la I o la E. Sustituyamos la B labidental por la B labial
y la cedilla por la C. ¿Qué está escondido allí? Verán que está escondido en el nombre de Venezuela las palabras beula, necia y él. En aguas profundas de la revelación, de lo anteriormente observado también podemos concluir: Venezuela, eres la nación insensata, necia, que se encontrará con el Todopoderoso en el desierto para convertirte en su hija, depositar su amor en ti y ser desposada, Beula, tu tierra, con él, la tierra de gracia. Para profundizar aún más en la revelación escondida en el nombre de Venezuela, debemos conocer también que en la lengua hebrea original, aunque las vocales existían, estas no se escribían. En el idioma hebreo solo se escribían las consonantes y era necesario memorizar su pronunciación de acuerdo al contexto. Un ejemplo de ello en nuestro idioma sería: si usted escribe LTRS, leería letras. Si escribe CMR, leería comer. Si escribe CNCR, leería conocer. Y si escribe BNZL, leería Venezuela. ¿Sí? En este mismo contexto, en nuestro idioma se escribe y se lee de izquierda a derecha, mas en la lengua hebrea se escribe y se lee de derecha a izquierda. Eliminando las vocales, Venezuela en nuestro idioma se leería B, la bidental, NZL. Venezuela, bajo la revelación del cambio de la B, la bidental, por la B labial, en hebreo transliterado se escribiría B labial NZL. Y escrito de derecha a izquierda, Venezuela se escribiría LZNB. Con todo esto podemos observar, en base al principio hebreo, donde la letra Bet tiene la misma pronunciación y solo se modifica su uso si está al inicio o al final de la palabra, que el nombre de nuestra nación sigue siendo el mismo, indiferentemente de la letra Bet con que se escriba y el idioma en que se escriba. A continuación, conforme a la revelación que venimos dando, les presentamos el nombre de Venezuela en letras hebreas transliterado del español. A continuación, en el siguiente cuadro, se presenta la explicación del significado de las letras contenidas en el nombre de Venezuela desde el punto de vista hebreo, su significado simbólico y el significado espiritual según la casa de Judá. La letra Bet, significado simbólico, casa o adentro. Su significado espiritual es una morada en la tierra para Dios. La letra N, Nun en hebreo, significa semilla, pez, vida. Semilla es simiente, Cristo es la simiente. Vida, Cristo es la vida. Pez, os haré pescadores de hombres. Significado espiritual, según la casa de Judá, representa el Mesías, el heredero del trono. La letra Z, Sayín, significa arado, arma, corte. Significado espiritual, según la casa de Judá, representa a la mujer virtuosa que es la corona de su marido. La letra L, Lamed, significa vara, aguijón, autoridad. El significado espiritual, según la casa de Judá, es un corazón que entiende el conocimiento de la palabra y la aprende para enseñarla con autoridad. Continuando con la revelación del nombre de Venezuela transliterado al hebreo, escrito con la letra Bet, Nun, Sayin y Lamed, podemos observar que en los extremos de nuestro nombre están la letra Bet y la letra Lamed.
Y en hebreo su corazón se escribe con la letra Bet y la letra Lamed. En nuestro idioma, L y B. El nombre de Venezuela en hebreo está delimitado por las letras Lamed y Bet, las cuales son la primera y la última letra de la Torá. Bet, Bereshit, que significa Génesis en el principio, y Lamed en Deuteronomio, que finaliza en la palabra Israel. Esto da una connotación muy grande en el nombre de Venezuela. Significa que en el nombre de Venezuela está escrita la palabra corazón. La parte externa del nombre de Venezuela significa corazón. Y ese corazón es la Torá, que es la palabra de Dios. Recordándoles primeramente sobre la evolución de la cedilla, que evolucionó de varias formas a la TS, a la S o a la Z. En este contexto, como una aparente gran coincidencia, también podemos observar en nuestro idioma que Sion se escribe con TS, se escribe también Sion con S o Sion con Z. Y aplicando el mismo principio en nuestro idioma, la letra de Venezuela, ZN, está en el medio de la palabra LB, que significa corazón. La palabra Sion se encuentra dentro del corazón, formada por las letras Sayin y Nun. En este sentido, es necesario aclarar que de acuerdo con las Sagradas Escrituras, la palabra Sion o Sion, tiene varios significados dependiendo del contexto terrenal o espiritual, en el cual se haga mención, entre los cuales citaremos solo los siguientes. Tierra prometida, lugar donde habita el Señor, lugar de donde sale la ley de Dios, lugar donde está el corazón de Dios. Entonces, Venezuela, en idioma hebreo, las letras Bet y Lamed significan corazón, porque ambas encierran la ley de Dios, la Torá. Y el nombre de Venezuela en este idioma, al igual que la Torá, está delimitada por esas letras. Y de una manera concluyente adiciono, Sion está en el corazón de Venezuela. Si nos sumergimos más en la revelación, podremos entender que Dios habla de bodas, las bodas del Cordero. Y en el nombre de Venezuela están simbolizadas esas bodas, porque en una boda hay dos testigos. En este caso, los testigos son las letras que enmarcan la Torá. La B o Bet, que significa casa o morada, y la letra L o Lamed, que significa vara, aguijón y autoridad, y conforman juntas la palabra corazón, simbolizando el corazón de Dios. Dentro de esos dos testigos está el novio, representado en la letra N o Nun, Jesucristo nuestro Señor, y en la letra Z o Sayin está representada la novia de Cristo, la mujer virtuosa que es corona de su marido. Podemos ver que en el nombre de Venezuela, transliterado al hebreo, están dibujadas las bodas del Cordero. Y en ese matrimonio, cuando se unan el novio, representado por la letra Nun o N, y la novia, representado por la letra Sayin o Z, emergerá Sion del corazón de Dios. A continuación, información importante y de relevancia para poder contextualizar y entender más profundamente el significado del nombre de Venezuela. Cristóbal Colón era un judío sefardita. Eso eran los judíos que vivían en la península ibérica. Y escrito está, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Proféticamente está escrito que los judíos que eran cautivos de Jerusalén, que estaban en Sefarat, que es España, la península ibérica, heredarían las ciudades del Negev, que es el sur, significa el sur.
y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yah. Abdías 1, 20, 21. Es interesante que Cristóbal Colón, un judío sefardita, descendiente de la casa de David, te haya dado tu primer nombre. Cuando Cristóbal significa portador de Cristo. Y Colón, su apellido, significa, de origen latín, Columbus, paloma, que es un símbolo que representa al Espíritu Santo. Proféticamente hablando, el portador de Cristo, el portador de la gracia de Dios, que descendía de la casa de David, por el poder del Espíritu Santo, te dio tu primer nombre, la tierra de gracia. Cristóbal Colón llegó a Venezuela en el tercer viaje, número 3, y fue la única tierra de América a la cual llamó tierra de gracia. Y el número 3 significa perfección del testimonio. Cristóbal Colón llegó por primera vez a América en el año de 1492. Américo Vespucio llegó por primera vez a América en el año de 1500. La historia inmerecidamente decidió otorgar el honor del nombre de América a Américo Vespucio, porque al igual que con Venezuela, siempre se trató de ocultar lo que Dios estaba señalando. Con Cristóbal Colón, el primero en llegar al nuevo continente, solo Colombia preservó el nombre en su honor, y solo 3 países lo compartieron en un momento de la historia: la Gran Colombia, conformada por Ecuador, Colombia y Venezuela. Américo Vespucio llegó 8 años después de Colón al nuevo continente, y lo nombraron así en su honor. Sin embargo, el nombre de América, el cual es de origen germano, significa princesa heroica. Y esto denota que cuando Dios tiene un propósito en una tierra, nada ni nadie puede cambiarlo. Sara, nombre dado por Dios a Saraí, la esposa de Abraham, el padre de la fe, también significa princesa. Y a ti, América Latina, tú eres la princesa de Dios. En ti están escondidas las naciones descendientes de las tribus perdidas de Israel. Entre los 2 navegantes, Cristóbal Colón y Américo Vespucio, hay diferencias importantes. Cristóbal Colón retrocede al mito, a lo desconocido, a la voluntad divina, al medioevo, a las prerrogativas celestiales, a la leyenda. Américo Vespucio avanza al conocimiento de los hombres, a la acción humana, al renacimiento, al juicio de la razón y a la ciencia. Es la lucha interna entre la mente y el corazón. Américo Vespucio representa una parte atea, Cristóbal Colón la parte de la fe y la esperanza. Los cronistas no pudieron entenderse entre sí y de todas maneras la designación de Venezuela persistió. Aún más el nombre de América, y se extendió a todo el continente independientemente de la prioridad lustral que le correspondía en propiedad a Colón. Escrito está esto en el libro La Tierra Doctorada. Porque nadie puede oponerse a la fuerza de la costumbre, que en el campo lingüístico, como en todo lo demás, escape a los mismos que la originaron y propagaron, conscientes o no de ello. Fin de la cita. En el mismo contexto debemos saber que los levitas fueron asignados para poseer el sacerdocio arónico y oficiar en el tabernáculo internamente. Los levitas se dividieron las tareas correspondientes al servicio del tabernáculo según su linaje. En cuanto a este tema, mencionaremos solamente las funciones específicas de los coatitas, es decir, los descendientes de Leví por la línea de Coat, porque están relacionados con el nombre de Venezuela. Este nombre que surge de evolucionar la cedilla, no como una C, sino como una Z, en el nombre de Venezuela. Los levitas eran descendientes de Leví, hijo de Jacob, y una de las 12 tribus de Israel.
eran los encargados del cuidado del santuario, del tabernáculo. Los deberes específicos de los coatitas, descendientes de Leví, están descritos en la Torá en Números 4:15. Estaban encargados directamente del velo del tabernáculo y del arca del pacto, así como de los mobiliarios sagrados del tabernáculo correspondientes al lugar santo, el menorá o candelabro sagrado, la mesa del pan de la proposición y el altar de oro. Los coatitas custodiaban y atendían el lugar santo y el lugar santísimo. Eran los encargados de transportar todos los objetos sagrados del templo durante los traslados del pueblo de Israel. También cuidaban directamente del arca del pacto. Los levitas del linaje de Coat recibieron 10 ciudades de entre las tierras de Efraín, Dan y Manasés. Josué 21:5, 10:26, Primera de Crónicas 6, 61, 66, 70. Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. De acuerdo con el libro de Éxodo, sabemos que Coat engendró 4 hijos, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. El nombre Uziel está compuesto por las raíces hebreas Uzi, que significa fuerza o fortaleza, y El, cuyo significado es Dios, por lo que su interpretación etimológica es Dios es mi fuerza o Dios es mi fortaleza. ¿Recuerdan Venezuela y Beneuciela? He aquí el nombre de levitas descendientes de Coat inmerso en nuestro nombre. Estos fueron los levitas encargados de transportar el arca del pacto hasta Jerusalén en los tiempos de David. El juez y profeta Samuel era levita perteneciente al linaje de Coat. Venezuela, en tu nombre escondido está escrito un destino para un linaje de tu pueblo. De ti, Venezuela, escogeré levitas y sacerdotes para mi reino. De todo lo anteriormente estudiado, obtenemos la revelación escondida en el nombre de Venezuela. Morada en la tierra donde el Mesías establecerá su trono y habitará con su esposa, mujer virtuosa, quien reinará con él con un corazón dispuesto, que entiende el conocimiento de la palabra de Dios y aprende para enseñar. Gloria a Yah. Aleluya. Y te llamarás Venezuela. Desde tu origen te llamaron necia. Mas cuando quite de ti el oprobio de Egipto y Babilonia y seas mía, serás virtuosa. Siempre han querido minimizarte. Hoy despreciada, desamparada y desolada eres. Vuélvete a mí. Levántate y resplandece. Eres la tierra de gracia, tierra que será desposada con su Creador. Desde el principio te escogí, te dice el Señor. En ti será vista mi gloria. Te habla el amado de tu alma, el anhelo de tu corazón. Entrégate a mí y seré un esposo para ti, Venezuela. Serás una morada en la tierra de mi reino, un refugio para todas las naciones, una corona para Jesucristo el Mesías. Aprenderás mi ley y enseñarás a las naciones. Yo seré tu fortaleza y tú portarás el arca de mi presencia. Levitas y sacerdotes saldrán de tus entrañas y contigo mucho pueblo mío. Serás hija del Dios fuerte, mi brazo derecho. El cetro escondido se manifestará en ti. A su tiempo serás la primicia de las hijas de Sión. Ese es tu destino sublime. Les habló León de Yad. Próximamente Venezuela está expectante. En las próximas clases, en el tiempo de Dios, se hablará del porqué de tu historia, el porqué de tus riquezas, el porqué de un pueblo como el tuyo, el porqué de tus señales, el porqué de tus sufrimientos, el porqué de tu castigo, el porqué de todas tus angustias, el porqué de tantas cosas que te suceden hoy y aún no las entiendes. Todo esto será revelado en las próximas clases. Dios bendiga a Venezuela.